Vale. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con preparar lo que es el anteproyecto de investigación, ¿sí? Que la sesión anterior habíamos señalado que adelantáramos unos conceptos que íbamos a incluir, por decirlo así, como cuáles eran mis conceptos principales, ¿no? Y en ese orden de ideas, esos conceptos pues estaban relacionados con cada uno, cada una tiene su hashtag, ¿no? Como su concepto clave. En medicina, en fisio, en terapia respiratoria, cada uno tiene como su elemento clave. Visto así, pues lo importante es partir de esos elementos clave y habíamos visto unos tesauros. El tesauro, pues básicamente visto desde esa perspectiva, nosotros estamos hablando de los descriptores y ciencias de la salud. Profe, no te escuchamos bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, profe. Sí. Vale, entonces decíamos que los descriptores en ciencias de la salud es como el tesauro que utilizamos en ciencias de la salud para poder identificar cuáles son nuestros conceptos. Entonces, lo primero que teníamos que hacer en la clase anterior era identificar nuestros conceptos. Esos conceptos que van a ser los que van a ir en el título, los que van a ir en la pregunta, los que van a ir en el marco teórico, en los antecedentes, etcétera. ¿Sí? También decíamos como cuáles eran las características de las distintas modalidades que teníamos de investigación que nos ofrecía cada programa académico y que la invitación era que se acercaran a su director de programa académico, profesor de investigación, y le preguntaran cuáles de las alternativas de investigación les ofrecían para que ya de una vez definieran por dónde se iban a ir. Decíamos entonces que estos conceptos nosotros los podíamos abordar desde dos lugares, principalmente en la universidad. Independientemente que tomemos un curso de posgrado, un diplomado, etcétera, los dos lugares que tenemos para abordar la investigación aquí en la universidad, cuando ustedes matriculan trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2. Con esto, ustedes le dicen al comité de investigación de su programa, yo voy a hacer o una investigación o yo voy a hacer una monografía. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo voy a matricular, voy a hacer un diplomado, igual el diplomado me pide terminar haciendo monografía. Voy a hacer un curso de posgrado, igual me permite, voy a terminar haciendo monografía. Entonces, cuando usted matricula trabajo de grado 1 y hace diplomado, le asignan un director o un tutor de su programa académico que lo acompaña para hacer la monografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Pues vamos a mirar las características para poder hacer una investigación o para poder hacer una monografía. En eso nos vamos a concentrar para que ustedes puedan llegar a trabajo de grado 1 ya por lo menos con los pies en la tierra diciendo, bueno, yo voy a matricular trabajo de grado 1 en la modalidad diplomado, hago mi diplomado y mi monografía ya la tengo un poco esbozada, un poco adelantada, que puedo mostrársela a mi tutor y con mi tutor adelantarla, terminarla y sustentarla. Entonces, para nosotros llegar a este punto, ¿cuáles serían esas características de la investigación o lo que tenemos que entregar en la investigación diferente a lo que tendríamos que presentar para la monografía? Y entonces, la principal diferencia que hay entre la investigación y la monografía, como para hacer un resumen de lo que hablábamos la sesión anterior, en investigación vamos a hablar de sujetos humanos y, por lo tanto, de un aspecto ético.
O sea que necesitamos la aprobación del comité de ética para poder hacer investigación. Mientras que en la monografía, nuestros sujetos son textos, no son seres humanos, son artículos de investigación. Por lo tanto, lo ético no lo necesitamos. Lo ético, como tal, no necesitaríamos pasar por comité de ética para su aprobación. ¿Bien? Esas eran como las dos principales características. Ahora, voy a mostrarles en el computador a continuación que nosotros, cuando elegimos o investigación o elegimos monografía, ¿listo? Ambos son procesos de investigación, ¿sí? ¿Qué es un proceso de investigación? Son pasos sistemáticos. Yo no soy zurdo, bueno, pero tocó. Sistemáticos. Sistemáticos. Entonces, esos pasos sistemáticos que nosotros vamos a seguir tienen una característica en común. Normalmente, esos pasos sistemáticos están en un formato de producción de conocimiento. Entonces, eso traducido al castellano, hola, eso traducido al castellano significa que todo va a terminar en un formato I, M, R, D. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, ¿listo? ¿Qué significan? El formato de la introducción, la I, como tal, en últimas, ¿qué es lo que va a buscar que le diga al lector? Porque nosotros tenemos que pensar es como en clave de para quién lo estamos haciendo. Entonces, lo que hemos señalado hasta el momento es básicamente un resumen de lo que hablamos en la sesión anterior. Utilizamos los descriptores en ciencias de la salud como un tesauro. ¿Qué es un tesauro? Un diccionario de nuestras ciencias de la salud, donde ahí encontramos los conceptos. Los conceptos clave de nuestra investigación. Cuando matriculamos trabajo de grado 1, trabajo de grado 2, nosotros o hacemos una monografía o hacemos una investigación. Si hacemos investigación, significa que vamos a trabajar con seres humanos y tenemos que contar con aprobación del comité de ética. Y si hacemos monografía, nuestros sujetos de investigación son textos y no necesitamos aval de comité de ética. Ahora, ambos, tanto la monografía como la investigación, son procesos de investigación. Por eso se matriculan como trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2. En ese sentido, como proceso de investigación, seguimos unos pasos. ¿Qué pasos? Un formato de introducción, metodología, resultados y discusión. Entonces vamos a mirar cada uno qué tiene, qué contiene y demás. Entonces, ese proceso de investigación en la introducción, ¿listo? En la introducción, ¿qué va a contener? Entonces, seguramente ustedes para llegar a la altura en la que se encuentran, han leído artículos de investigación. Seguramente, ¿cierto? Vale. Y seguramente han encontrado que los artículos de investigación tienen el título, el resumen, y que en ese resumen muchas veces ese resumen está estructurado. O sea, dice introducción, metodología, resultados, discusión. Y que dentro del documento también encontramos introducción, metodología, resultados y discusión. Entonces pareciera que la forma que todos los que hacen ciencia se han puesto de acuerdo en que esta forma es el paso a paso que tenemos que seguir nosotros cuando hacemos una investigación y una vez terminada esa investigación, poderla comunicar. Entonces, hasta aquí hemos hecho una diferenciación entre la investigación y de la investigación pasar a la comunicación científica. Entonces, cuando ustedes, la sesión anterior les mostraba la resolución de trabajos de grado, decía que todo producto, sea investigación o monografía, terminaba
en un manuscrito con características de publicable. ¿Sí recuerdan? Eso lo dice ahí. Es decir, que ustedes entregan es la comunicación científica de su investigación. No entregan la investigación como tal. Entonces tenemos que empezar a pensar que en esta lógica del proceso de investigación, diríamos que todo lo que vamos a hacer se recoge en estos 4 elementos. Entonces vamos a mirar qué contiene cada uno para que así mismo sea como mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces, no. Hola. No, no hemos llamado a lista. Entonces, vale. ¿Qué tiene la introducción? A ver, ¿será que si muevo esto? Gracias, sí, yo creo que aquí ya no ando. Entonces, ajá, eso. Gracias. Entonces, ¿qué contiene la introducción? Vamos a pensar la introducción, ¿vale? Como un embudo, digamos, un embudo. ¿Ok? Entonces vamos a ir de lo general a lo particular. Por lo tanto, la primera parte de la introducción, ¿listo? Debería, en últimas, responder a la pregunta ¿qué sé? Entonces, yo he leído mucho, he contextualizado, he leído, digamos, no sé, 5, 6, 7 artículos que me permiten a mí decir qué es lo que yo sé respecto a estos conceptos, ¿vale? Entonces, yo primero voy a arrancar contextualizando al lector, dándole como un marco de referencia. Entonces, ¿a mí qué me importa mucho? Que en estas primeras líneas yo pueda magnificar, cuantificar, indicar, por ejemplo, cuántas personas son afectadas por ese concepto, o en ese concepto, o padecen de ese concepto, ¿vale? Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que yo sé? Y ahí podemos darle tantos párrafos como queramos, ¿bien? Luego vamos a ir más específico. Vamos a ir entonces vislumbrando, porque ¿cuál es el propósito? ¿En qué termina la introducción? Es decir, esta partecita que tenemos aquí abajo. Esta partecita termina en el objetivo o la pregunta. ¿Bien? Ahí termina la introducción. Casi que ustedes leen cualquier artículo de investigación y el artículo los contextualiza y finalmente les dice, por lo tanto, el objetivo de este estudio, por lo tanto, la pregunta que, ¿bien? Entonces, como esto es a lo que le vamos a apuntar, lo que seguiría a continuación, si yo ya acabo de decir qué es lo que sabemos, entonces vamos a indicar lo contrario, que no sabemos, que no está tan claro. ¿Bien? Y una vez que nosotros hemos indicado qué es lo que no está tan claro, entonces podemos pasar a indicar por qué es importante que sepamos sobre eso. ¿Por qué hay que invertir tiempo, dinero, recursos en contestar a eso que no sabemos? ¿Vale? Entonces, una vez que hemos justificado por qué consideramos que esto es importante, podemos indicar ahí, por ejemplo, quiénes se ven afectados, la relevancia social, qué personas y de qué forma
se están viendo afectadas, es que podemos pasar a plantear nuestro objetivo, nuestra pregunta. Por lo tanto, ¿vale? Entonces, la introducción tiene esta estructura. Ahora, si lo ponemos en términos de el proyecto de investigación, es decir, nos vamos a la investigación, yo elijo hacer investigación. Recordar que este formato IMRD es la comunicación científica, pero los proyectos de investigación no están formulados de esta forma, ¿vale? Es decir, cuando hacemos investigación, el proceso investigativo normalmente no está formulado de esta manera. Este es el final, cuando ya hemos terminado la investigación, la forma en que vamos a comunicar lo que hemos encontrado. Entonces, si nosotros, a mí me gusta hacer como ese paralelo entre la introducción y el proyecto de investigación. Entonces, en el proyecto de investigación, que es, digamos, lo que ustedes más han estado familiarizados, ustedes en su tesis o en las tesis de sus compañeros, cuando han por ahí escuchado, pues han visto que tiene, pues sí, tiene la introducción, tiene planteamiento del problema, tiene justificación, ¿cierto? Tiene marco teórico, conceptual, estado del arte. Estado del arte. Tiene hasta disciplinar, hasta... Ah, ok. Y luego de todo eso, entonces ya llegamos a metodología, ¿no? Entonces, fíjense que el proyecto de investigación tiene como unos subtítulos que cada uno de ellos es completamente como independiente. Pero cuando nosotros pasamos a comunicar la investigación, que lo escribimos en formato IMRD, nosotros no escribimos en la introducción, planteamiento del problema, justificación, no. Ustedes cogen cualquier artículo y no aparece así. Pero cuando ustedes empiezan a leer, empieza un poco como, ¿qué es lo que sé? Entonces, ¿qué es lo que sé? Normalmente hace referencia al marco teórico, al marco conceptual, al estado del arte. ¿Qué es lo que no sé? Es lo que a partir del estado del arte se empieza a volver un problema. ¿Sí? Y entonces, lo que no sabemos se empieza a plantear en términos de planteamiento del problema y de estado del arte, porque el estado del arte está compuesto de pura investigación, no tiene nada teórico. Es decir, que el estado del arte está compuesto de artículos de investigación. Por lo tanto, el estado del arte me dice cómo se ha investigado ese concepto, qué se sabe sobre ese concepto, qué no se sabe. ¿Bien? Entonces, si ustedes lo notan, la investigación como formulación, como proyecto de investigación, tiene todos estos apartados. Y cuando nosotros nos sentamos a escribir ya para entregar nuestro trabajo, nosotros vamos a entregar un formato IMRD cuando terminamos trabajo de grado. Ahora, los que van para comité de ética, es decir, van a hacer investigación, el comité de ética se los va a pedir como proyecto de investigación. Es decir, que ustedes van a tener que decir en la introducción qué saben, qué no saben y por qué lo escriben de esa manera. Porque eso recoge lo que tienen dentro del trabajo. Van a tener que colocar un apartado de planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo se hace un planteamiento del problema? ¿Cómo elaboramos un planteamiento del problema? El problema como tal, la mejor manera de hacerlo, ¿listo? Es, no sé si han escuchado la metodología de árbol de problemas. ¿No? Ok.
La mejor manera de hacer un planteamiento del problema es a través de un árbol de problemas. ¿En qué consiste la metodología de árbol de problemas? La metodología de árbol de problemas lo que hace es, por ejemplo, tomemos un concepto como puede ser el COVID-19, que está, digamos, ahorita, ¿no? Entonces, el árbol de problemas consiste en poner el concepto y lo que nosotros vamos a intentar hacer es preguntarnos por posibles causas. Entonces, ¿por qué se presenta el COVID-19? ¿O por qué hay un aumento de casos de COVID-19? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a pensar en posibles causas. Y esas posibles causas se pueden agrupar. Supongamos que yo digo, porque no se lavan las manos, porque no usan tapabocas, porque todo ese poco de causas se pueden agrupar en falta de educación o de higiene. No sé cómo denominarlo mejor. Pero puedo crear una dimensión que me ayude a mí. Entonces, eso me permite a mí que cuando yo esté redactando mi problema realmente se compone o está hecho de múltiples causas. Yo en la investigación tengo que delimitar a qué causa le va a apuntar mi investigación. Entonces, supongamos que tenemos causas, por decir algo, de predisposición genética. Y quizás yo en este momento no tengo los recursos, no tengo el laboratorio, no tengo nada de eso para poder hacer algo al respecto. Entonces, yo puedo mencionarla como parte del problema. La predisposición genética, latina, o, ¿vale? Pero eso no significa que yo no la vaya a nombrar. Yo tengo que, en mi planteamiento del problema, mostrar básicamente como el gran panorama de mi concepto como tal. Entonces, el planteamiento del problema, en últimas, tiene que ver con que nosotros en él podamos delimitar cuáles son esas causas, esas grandes causas de qué está compuesto el problema. Como que conocemos muy bien por qué se está presentando, qué ha sido muy bien investigado, cómo se ha investigado también. Entonces el planteamiento del problema está hecho de poder mirar de forma gráfica, por lo menos tipo mapa conceptual, cómo está compuesto el problema. Ahora, una vez que yo ya elaboré ese mapa conceptual, yo puedo escribirlo. Voy a empezar por esta causa, luego sigo por esta, luego por esta, luego por esta, ¿vale? Y así termino de elaborar mi planteamiento del problema. A continuación, seguiría la justificación. Entonces, justificarlo, si yo elaboré muy bien mi problema, entiendo quiénes, qué comunidades van a estar siendo afectadas por ese problema y de qué manera. Es decir, que mi justificación, yo puedo hablarla en términos de relevancia. ¿Cuál es la relevancia de mi investigación? Porque conozco cómo mi investigación está aportándole a una causa del problema. Pertinencia, qué tan pertinente es en el marco, en el contexto en el que nos encontramos. Y la viabilidad. Todo esto nosotros lo podemos precisar en términos normalmente sociales, económicos. Entonces, si averiguamos la causa, podemos direccionar las políticas públicas y ahorrar dinero, costo-efectividad, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros podríamos decir, ok, a nivel social, ¿quiénes? ¿Cuántos? Ah, listo, es la población joven. Bueno, ¿cuántos jóvenes hay en Colombia que están siendo afectados por? Y entonces ahí yo me voy a valer del DANE, me voy a valer de las investigaciones que me dice el estado del arte. ¿Sí? Entonces la justificación en últimas es un por qué estamos haciendo la investigación. Y yo tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo. Que me guste, que lo disfrute, así, bacanísimo seguir investigando en eso. La viabilidad tiene que ver mucho con que si se puede o no se puede hacer eso que yo
quiero hacer como investigador. Entonces, supongamos que yo quiero investigar sobre genética y no dispongo de los recursos. Entonces, ¿qué tan viable puede ser acceder a una población? Entonces, supongamos que mi campo de estudio es muy, muy específico, donde hay muy pocos casos. Ahí uno pensaría qué tan viable puede ser. Por ejemplo, en época de pandemia, muchas de las investigaciones se hicieron fue por la virtualidad. Entonces, eso puede afectar también viabilidades en términos de realización de estudios. El marco teórico básicamente me está refiriendo sobre escuelas, líneas, autores. Es decir, en síntesis, modelos. Entonces, yo voy a abordar la salud desde el modelo X de la Organización Mundial de la Salud. Yo voy a entender la depresión desde el modelo, yo voy a entender una enfermedad respiratoria, no sé, eh, asma desde X modelo, X autor, X línea de investigación. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, no, es que nosotros existen dos escuelas, una escuela que es la americana y otra escuela que es la francesa. Y los autores de... Entonces yo hago un recorderis un poco a nivel del marco teórico de los principales autores, las principales como líneas de investigación que existen. ¿Cuál es la diferencia entre teórico y conceptual? Que lo teórico es general, o sea, da un panorama general de todas las posibles teorías existentes sobre, ¿vale? El concepto o el conjunto de conceptos. Mientras que lo conceptual ya es específico. Si bien existen todas esas definiciones en este trabajo de investigación, nosotros vamos a entender el asma como tal cosa. Porque puede existir que hay conceptos que tienen múltiples acepciones. O sea, se entiende diferente o se mide diferente. Entonces, yo puedo en el marco teórico mostrar todas esas formas y en el conceptual digo, así lo vamos a asumir. ¿Vale? Entonces, a veces aquí también en lo conceptual aparece, por ejemplo, la forma en que se va a medir ese concepto. O sea, si bien existen muchas maneras de medirlo, nosotros lo vamos a medir así, ¿vale? Utilizando la pesa tal, el instrumento tal, el examen tal. ¿Listo? Definimos aquí en lo conceptual cómo lo vamos a definir, cómo lo vamos a entender. ¿Ok? Y el estado del arte, ¿vale? El estado del arte, como tal, decíamos, está compuesto de artículos de investigación. Por lo tanto, un buen estado del arte, si yo hago un buen estado del arte, tengo recursos, tengo insumos para poder decir por qué voy a investigar en eso. Porque eso es un problema. Por lo tanto, hacer el estado del arte es como el primer paso por donde deberíamos empezar antes de empezar a pensar en introducción, en planteamiento del problema o justificación. Vamos a mirar qué tiene esta cosa, de qué está hecha, cómo la podemos hacer. Entonces, la sugerencia es que lo hagamos por el mismo concepto. Es decir, que el concepto como tal, si lo vamos a investigar en niños, yo pueda decir en mi estado de arte, por ejemplo, el concepto y luego ese concepto en niños. ¿Vale? O si lo voy a tomar entre la relación entre dos conceptos, porque no ha sido muy estudiado, pues entonces yo puedo arrancar lo que se sabe sobre un concepto de manera independiente, ese concepto en una población y luego ese concepto en relación con el otro concepto. En ese sentido, entonces, no existe, digamos, un parámetro, no existe una forma única de hacerlo. Yo puedo hacerlo organizado por años, de lo más reciente a lo más viejo, estado del arte, ya. O puedo hacerlo internacionales, nacionales y locales. Esta es la investigación que hay en este concepto internacional. Esta es la que hay en Europa, esta es la que hay en Asia y así sucesivamente. Si ustedes me preguntan a mí, el estado del arte pierde sentido así. ¿Por qué? Porque es una herramienta para ustedes como investigadores. Les permite tomar decisiones. Entonces, si yo lo estoy elaborando bajo el marco del concepto, yo ya puedo tomar decisiones. Yo ya puedo decir, este artículo que acabo de incluir aquí me sirve porque me dice cómo investigar ese concepto.
y yo puedo rescatarlo dentro de la escritura del estado del arte. Es decir, Pepito y tal investigan y dicen que este instrumento tiene esta confiabilidad, esta validez y que es útil para medir este concepto. Y ese puede ser mi única referencia de mi estado del arte a, yo no tengo que copiar y pegar el resumen. Que a veces uno dice, ustedes pasan por Turnitin, 20% de similitud es el porcentaje aceptado en la universidad. Es decir, que si ustedes tienen 21, se los devuelven, no se los leen. La similitud tiene que ver con copiar y pegar, en últimas. Similitud es qué tan original es su escritura. Usted lee y a partir de lo que lee, escribe. Es tratar de promover una forma escritural. Ustedes se animen a poner por escrito sus ideas. Entonces, el estado del arte, la idea es que no copien y peguen resúmenes, sino que ustedes digan, bueno, este artículo lo voy a incluir en mi estado del arte, ¿con qué fin? ¿Para qué lo estoy incluyendo? Y una vez que lo sé, este artículo me aporta en mostrarme la prevalencia de este concepto. Listo, estos autores mencionan la prevalencia de este concepto en tanto, mientras que estos otros autores lo muestran en tanto. Y eso me sirve a mí como insumo en mi estado del arte para luego decir en el planteamiento del problema que no está clara la prevalencia, que unos dicen que una cosa y otros dicen que otra. Y por lo tanto, entonces, mi investigación es para aclarar eso. Saber en esta población cuál es la prevalencia, porque no está clara. ¿Sí? Entonces, el estado del arte tiene que ver con esa investigación, con ir leyendo para escribir. No es leer por leer, vamos leyendo y decimos, ¿esto para qué me sirve? Para prevalencia, esto me sirve para formas de medirlo, esto me sirve para entender relaciones, posibles causas, factores relacionados con ese concepto, posibles causas del problema, ese tipo de cosas. Todo eso va a ir en estado del arte. Bien, entonces empezamos por estado del arte. Una vez que tenemos ese estado del arte bien interesante, podemos entonces pasar a escribir estos elementos. Y con esos elementos es que podemos ya continuar. Entonces voy a igual a pasarles ahorita en el computador, pues herramientas que les pueden servir a ustedes a elaborar su estado del arte, cómo hacer búsquedas, cómo encontrar vacíos en la literatura. Y vamos a mirar también los protocolos que se van a seguir acorde con la metodología. Entonces vamos a seguir hasta aquí verde, amarillo, rojo. Verde, ¿me entendieron todo? Amarillo más o menos algo, ¿se entendió? Me dormí, profe, en esa parte, me puedo volver a explicar. Rojo, no entendí nada, me dormí completamente. Amarillo, profe. Amarillo, vale. ¿Qué necesitamos aclarar para que pasemos a verde? Yo sé que aquí esto es un montón de cosas, pero vamos como punto por punto. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre investigación y comunicación científica? Ahí estamos en verde, en amarillo o en rojo. Amarillo. Ok. Entonces volvamos. Cuando uno dice amarillo, uno dice, hay algo que quedó claro y algo que no está tan claro. Entonces, me gustaría saber qué es lo que no está tan claro para poderlo precisar. La diferencia entre investigación y comunicación científica. O, sí, se me olvidó, o sea, no lo escuché, profe, me lo podría repetir, que a veces puede pasar eso. Entonces, la diferencia entre investigación y comunicación científica principalmente es que en la investigación nosotros tenemos un proyecto de investigación, ¿vale? Y ese proyecto de investigación se realiza antes, durante la investigación, a lo largo de la investigación. Una vez terminada la investigación, entonces pensamos en a qué revista vamos a enviar nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, en la universidad, cuando ustedes terminan su investigación, sea monográfica o de investigación, ustedes entregan un manuscrito que sería no la investigación,
sino la comunicación científica. ¿Y qué características tiene? IMRD, que sería la introducción con estas características. Vamos ahorita a la metodología, pero antes de eso, le preguntaba que si estaba claro entonces planteamiento del problema. ¿Qué contiene el planteamiento del problema? Y lo más importante, ¿cómo hacer el planteamiento del problema? Hay rojo, amarillo, verde. Clase de matemáticas. Ok, verde. Bueno, la que decía ahorita que sí parecía clase de matemáticas. Que nuevamente, pues, matemáticas porque uno no la entiende, ¿no? O sea, o sea, no es de matemáticas todo clarísimo, sino matemáticas que queda borroso. Entonces, del planteamiento del problema, vamos a extraer como unas características que nos ayuden, rojo, que nos ayuden a clarificar qué elementos tiene ese planteamiento del problema, como si fuera una especie, así como decíamos en la introducción que teníamos un embudo al revés, ¿cómo iría un planteamiento del problema? ¿Qué estructura podría, digamos, tener? Entonces, en el planteamiento del problema decíamos que la mejor manera de hacerlo era a través de un árbol de problemas. La metodología de árbol de problemas principalmente consiste en que nosotros ubiquemos lo que para nosotros es el concepto clave, ¿vale? O los conceptos claves, y empecemos a enumerar las diferentes causas que podemos encontrar en la literatura científica o en la práctica clínica. Es decir, yo le pregunto a mi profesor de clínicas, profe, ¿usted por qué cree que se da eso? Y él me puede dar algunas explicaciones. O yo en mi práctica me doy cuenta, observando pacientes, que hay unas posibles causas. Con un ejemplo de pronto. Ok, habíamos colocado el ejemplo del COVID. Entonces, nosotros podríamos decir que el concepto que nos interesa es, por ejemplo, que los profesionales de salud, digamos, hay un aumento de burnout, ¿sí? Como el síndrome de desgaste, de estrés en los profesionales de salud. Entonces, si fuéramos a elaborar el problema, nosotros diríamos, ¿por qué? ¿Qué causas posibles podemos encontrar relacionadas con el burnout en la primera línea, en los profesionales de salud? Entonces ahí uno podría decir cosas que se nos pueden ocurrir. Eh, digamos que los insumos, o sea, la falta de insumos para la protección puede ser una... ¿Qué? Ah, otra puede ser sobrecarga. Bien. Claro, entonces uno empieza a listar y empieza a pensar. Entonces, lo que ponemos, lo que ponemos debajo son causas y lo que ponemos arriba pueden ser consecuencias de ese problema. Entonces eso nos ayuda como a vislumbrar quiénes están afectados en términos de población. Entonces uno diría los médicos, profesionales de salud, pero también los que manejan ambulancias, personal de aseo. O sea, no solamente el que tiene que ver directamente con el paciente. Y entonces podríamos nosotros decir, bueno, ¿cuáles pueden ser tanto causas como consecuencias de ese problema? Y a partir de ahí, para poder nosotros llegar a esto, por eso decíamos empezar por el estado del arte. Empezar por el estado del arte. Porque tomar cualquier... a ver, pues yo les voy a compartir aquí un momentico como un ejemplo que estaba revisando de una revisión. A ver. Entonces, todos están viendo la pantalla acá. Sí, profe. Y profe. Listo. Profe, cuando tú dices
qué relevancia tiene la investigación o qué tan relevante es y qué tanta viabilidad tiene. ¿Se refiere al árbol de problemas? ¿Me podrías repetir otra vez, por favor? Que pregunto yo que si cuando dices que la relevancia que tiene la investigación o qué tan relevante es o qué tanta viabilidad tiene, es con las preguntas que uno se hace en el árbol de problemas. Esas preguntas están más relacionadas dentro de la justificación. Dentro de la justificación es donde contestamos a esas preguntas. Se manda solo. A esas preguntas en la justificación. Entonces, si bien nosotros podemos aprender a escribir planteamientos del problema, de hecho, todavía, uno puede seguir aprendiendo. O sea, esto no es algo como, o no se sientan pues como mal, ¿no? Como decir, no, es que yo la verdad no sé cómo hacerlo. Porque gran parte de sus profesores, profesoras, tienen distintas maneras de hacerlo, de abordar cómo elaborar un planteamiento del problema. Nosotros vamos a tratar entonces de eh, utilizar una manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo la verdad, la mayoría de los artículos que tengo aquí están en inglés. Inglés. A ver, entonces, ¿será que tengo alguno en español para mostrarles? A ver, voy a pausar la grabación y ya les comparto uno. Entonces, por ejemplo, esta introducción, como es un artículo de investigación, entonces es una comunicación científica. Por lo tanto, está en formato de IMRD. Entonces, la introducción va a arrancar un poco por la magnitud del problema, que sería en últimas el planteamiento del problema. Porque plantear un problema no es otra cosa que decirle al otro, hay un problema. ¿Cómo hacemos para decirle al otro que hay un problema? Mostrándole cifras, estadísticas y consecuencias de ese problema. ¿Vale? En ese sentido, el planteamiento del problema, en este caso en particular, se habla del rendimiento académico asociado con repitencia y con abandono del sistema escolar. Entonces, ¿por qué eso es un problema? Digamos que yo puedo enumerártelo y decirte, oye, es que vas a abandonar, es un abandono escolar, repitencia escolar, ¿sí? El rendimiento académico asociado, entonces necesito convencerte. 1 de cada 4 estudiantes no alcanza el nivel básico. 20 presentan, entonces empezamos a mostrar estadística de que lo que acabamos de afirmar está soportado en evidencias. Y normalmente las evidencias aparecen en forma de instituciones gubernamentales, Organización Mundial de la Salud, DANE, observatorios de política pública, de violencias, ¿vale? O en forma también de artículos de investigación. Entonces, todas estas citas, estos numeritos pequeños en Vancouver, digamos que son esas referencias. Entonces aquí mostramos estadísticas y el efecto que tiene, por ejemplo, no hacer algo al respecto. Digamos que si yo lo dejo de lado, ¿cómo esto me puede afectar como país? Entonces, hablamos de PIB. ¿Por qué? Porque en últimas estamos diciendo que lo que invertimos en un niño para mejorar su desempeño, pues va a traer un retorno de hasta 7 veces lo que invirtamos. Entonces es un poco en un solo párrafo mostrar el problema, los efectos del problema y hacer algo al respecto, qué beneficios nos puede traer. Esa es una manera de hacerlo. Podríamos mirar distintas otras maneras de hacerlo, ¿vale? Cada uno también va a encontrar como su propia forma, pero
el planteamiento del problema, ¿para qué está ahí? Para que yo te diga, como autor que estoy escribiendo, el problema es un problema porque. Entonces, es un problema porque afecta a mucha gente y es un problema porque genera consecuencias. Y entonces, estamos en carreras de salud. Pues las consecuencias que más nos importan a nosotros son consecuencias para la salud. Entonces, por ejemplo, una revisión sistemática recientemente publicada trataba de mostrar cuáles eran las patologías que estaban más presentes en pacientes hospitalizados por COVID, ¿sí? Dentro del mundo. Entonces, ¿qué pacientes normalmente se hospitalizan casi que en una probabilidad muy alta cuando tienen qué enfermedades? En términos de COVID. Esa es básicamente como una... Entonces, básicamente lo que hacemos es tratar de convencer al otro de que lo que estamos escribiendo debe importarle, debe importarle. Y mostramos entonces, por ejemplo, que en Latinoamérica, o sea, pese a que estamos hablando de Latinoamérica, en Latinoamérica no hay mucho interés por investigar respecto a la relación familiar. Vale. Entonces vamos a materiales y métodos, que sería, voy a volver a, voy a dejar de compartir para que se vea el tablero. Listo. Entonces, el planteamiento del problema lo planteamos en términos de magnitud de problema. Casi que, o sea, si no se les queda nada, que se les quede cuántos y quiénes y qué consecuencias. Eso debería tener un planteamiento del problema. Entonces, ya elijo un concepto. Asma. ¿Cuántas personas sufren de asma? ¿Qué poblaciones son las que son más afectadas por asma? ¿Qué consecuencias trae padecer asma? En términos económicos, ¿qué consecuencias trae? En términos de salud, ¿qué consecuencias trae? ¿Bien? Principalmente. Entonces, yo ya con eso digo, oh, pucha, esto es un problema. ¿Listo? A continuación, está muy relacionado a la justificación. Si yo ya he dicho quiénes están siendo afectados, cuántos, qué consecuencias, pues me queda mucho más fácil indicar la relevancia. Entonces, supongamos que 2 de cada 10 pacientes que sufren asma mueren, por poner un ejemplo. Entonces, la relevancia de buscar una cura, de buscar un tratamiento, de buscar una manera de disminuir el número de contagio, pues es muy importante, muy relevante. Bien, entonces, planteamiento del problema y justificación, prácticamente que las podemos elaborar de manera conjunta. Cuando estamos escribiendo el planteamiento del problema, se nos van a ocurrir inmediatamente párrafos de relevancia, párrafos de pertinencia. Es pertinente, es viable y atrevernos a explicitarlo. Es decir, esta investigación es relevante porque yo no puedo escribir por escribir. Tengo que decir, es relevante porque, y le digo a mi persona que está leyendo, por qué es relevante. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, más claro. ¿Y ustedes que están acá también, más claro? ¿Sí? Entonces, planteamiento del problema, justificación, los podemos elaborar juntos, pero normalmente, estos planteamientos de problema y justificaciones, la invitación es a que empecemos por el estado del arte. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación, pues es cómo elaborar un estado del arte, cómo encontrar, digamos, esos vacíos en la literatura, posibles recursos que pueden utilizar para consultar datos, para poder cuantificar, ¿no? Por ejemplo, si yo investigo en cáncer, ¿sí? A mí me gusta ese tema. Entonces, yo no voy a ir al DANE para buscar estadística de cáncer, sino que voy a ir al Observatorio Mundial de Cáncer. ¿Sí? Y ese va a ser mi referente. Y dudaría yo de un planteamiento del problema
que cuando cite la magnitud del problema, utilice como referente una fuente que no es tan oficial. Entonces ahí jugamos un poco por seleccionar fuentes, calidad de fuentes. Entonces, voy a sentarme y a compartir pantalla para irles mostrando los recursos que vamos a utilizar para estado del arte. Entonces, ¿qué deberíamos de tener a hoy? El próximo lunes es festivo, ¿sí? Entonces vamos a dejar como una actividad para que vayamos avanzando y no nos atrasemos, para que aprovechemos el tiempo. Con lo que voy a explicarles ahorita, ustedes van a hacer esa actividad. ¿Listo? Ya luego nos metemos con lo otro, metodología, resultados, discusión, tal. Luego lo hablamos. Por ahora, vamos a quedarnos con saber cómo hacemos todo este proceso. En la monografía escribimos la introducción de esta manera, con ese embudo. ¿Qué sé, qué no sé? Porque es importante averiguarlo y el objetivo de esta revisión, el objetivo de esta monografía. ¿Listo? Hasta ahí verde. Bien. Listo. Hola. Vamos a escuchar. Vale, entonces, lo que les voy a pedir es que hagamos lo siguiente. Voy a mostrarles los distintos recursos que vamos a utilizar. Entonces, el principal recurso es biblioteca de la universidad, biblioteca USC. Una vez ahí, nosotros tenemos Scopus, Web of Science y las bases de datos que existen. Entonces, vamos a entrar primero a las bases de datos que tenemos. Scopus, vamos a empezar con ella. Pues nosotros decíamos la sesión anterior que los conceptos pueden tener sinónimos. Entonces, para COVID existen múltiples formas de nombrarlo. De hecho, aquí les voy a compartir un ejemplo. No. Por ejemplo, fíjense en esta estrategia de búsqueda. El concepto que se busca esta es una revisión sistemática en depresión y ansiedad asociada a COVID-19 en los profesionales de salud en India. Entonces, personal de salud, ¿cierto? Ajá, los operadores booleanos OR y AND. Pues nosotros lo que vamos a hacer es, en los descriptores en ciencias de la salud, sacar todos los términos, todos los conceptos que son de nuestro interés, incluyendo los sinónimos. Entonces, por ejemplo, personal de salud o proveedores de cuidado de la salud y así sucesivamente. Luego, COVID. COVID tiene muchas maneras de sinónimos. COVID-19, virus de SIDA. Bueno. Y además tenemos hasta aquí, todo esto que está aquí, son sinónimos del primer concepto, que son profesionales de salud. Luego eso lo vamos a intersectar con estrés,
depresión, ¿no? Todas las sinónimos allí. Luego COVID. Y finalmente, higiene mental o... Entonces, básicamente es como construir una estrategia que te permita de diferentes formas traer información relevante. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, en los descriptores en ciencias de la salud, cuáles son los conceptos, cuáles son los sinónimos y saber entonces que el OR lo utilizamos en sinónimos, que el AND en conceptos claves y el NOT lo utilizamos es para negaciones. O sea, no me interesa que traiga en mujeres. Entonces pongo not woman. Traería todos los resultados y excluiría aquellos que incluyan mujeres. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a utilizar lo que habíamos hablado por acá. Entonces, en la biblioteca, las bases de datos, vamos a darle en Scopus. Como consultan ustedes sus notas, pues, igualito entran. Y este carro. Entonces, buscamos en el título resumen y palabras claves, el término de búsqueda, y entonces puede ser COVID. Vamos a agregar otro término de búsqueda. Entonces, si son sinónimos, or, siguiente término, sabiendo que si son dos términos o dos palabras, por ejemplo, COVID-19, este va a ir en comillas. Dos o más, comillas. Entonces, sinónimos. Luego, siguiente concepto clave. Depresión. Y si, por ejemplo, no quiero que incluya algo, entonces puedo decir, no me interesa, por ejemplo, en adultos. Nada que tenga que ver con adultos. Esto le doy buscar. Entonces tenemos 3211 resultados. Entonces la mejor manera de buscar como vacíos rápidos es darle clic aquí donde dice analizar los resultados de búsqueda. Al analizar estos resultados de búsqueda, yo puedo saber primero si este es un concepto clave o no. Entonces, por ejemplo, sabemos que el COVID, pues, digamos que solo aparece en 2020, por eso la cantidad de artículos. Entonces tenemos una manera de saber si el tema que estamos investigando es, digamos, vigente, relevante, se sigue investigando en él, por un lado. Pero lo más importante tiene que ver con esto, con qué autores, cuáles son los autores principales. Es decir, aquellos que sí o sí yo debería incluir en mi estado del arte, porque son los referentes en ese tema. Es decir, son quienes han investigado en depresión, en COVID, ¿vale? Y eso me dice entonces Griffin, Lee, puedo igual poner más si quiero. Sí, puedo agregar más aquí. Y puedo, si quiero, también descargar esta imagen. Puedo tomarle un pantallazo y ponerlo como parte de mi estado del arte. Ahora, con eso, yo puedo hacer la búsqueda sabiendo qué artículos o qué autores son, pero también puedo ir directamente a cada autor al darle clic.
y él me va a mostrar qué artículos están indexados en depresión, tal, aquí. Entonces me permite hacer como una búsqueda de bola de nieve, porque a veces vamos a tener términos que no tienen tantos resultados. En este caso, pues son demasiados. Pero cuando hay términos como muy especializados, muy específicos, a veces no hay mucha investigación. Entonces, la estrategia de bola de nieve permite, una vez identificados qué autores salen, yo pueda darle clic y eso me lleva a qué artículos están utilizando a ese autor o citando a ese autor. Y cuando me meto a ese nuevo artículo, por ejemplo, miren aquí, este lado dice citado por 11 personas. Y este es un artículo del 2021, o sea, está recién publicado. Y este, recién publicado, ya ha sido citado por 11 personas. Por lo tanto, si yo encuentro uno, o sea, no es válido que usted le diga a un profesor, profe, no encontré nada de eso. O sea, de nada le van a decir mentira. Es prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, la estrategia de bola de nieve es, ustedes encuentran, así sean muy pocos resultados, supongamos que encuentran 3, ¿vale? Entran a cada autor para mirar qué artículos. Primera fuente es buscar quién lo está citando. Ah, listo. En este caso lo citan 11. Si yo entro a los 11 que están ahí, él me va a direccionar a la lista de los 11 artículos. Y a su vez eso me va a llevar a, por ejemplo, en estos artículos son 2021, por ejemplo, en este de aquí lo acaban de citar una vez. Yo podría ir a ese nuevo artículo y así sucesivamente. O sea, el proceso nunca acabaría, pero ustedes dicen que las grandes obras se escribieron porque no habían bibliotecas cerca. Es decir, cuando ustedes tienen tanta información, ustedes se la pueden pasar leyendo y leyendo. Entonces, profe, espéreme que yo no he terminado, que sigo leyendo. No, profe. Ustedes tienen que fijar en su cronograma cuánto tiempo van a invertir a la lectura y cuánto van a empezar a leer, a escribir. Porque lo contrario se le van a pasar como, no, es que encontré este otro artículo, está súper chévere, y este otro, y se va a volver de nunca acabar. O sea, lo que quiero mostrarles aquí es ese proceso de nunca acabar. Por lo tanto, ¿cómo sé cuáles serían los relevantes? Pues por lo menos aquellos que mostrábamos en un primer momento. Esos son obligatorios. Apenas entramos, le damos a analizar los resultados y él me va a listar los principales autores de esa temática que yo estoy buscando. Con eso yo ya fijo quiénes sí o sí tienen que ir. Ahora, que quiero complementar, que quiero ampliar, que quiero mirar otros puntos de vista, pues re bien. Lo hago también, pero tengo que ponerme un límite. Entonces, los estados del arte, un buen estado del arte podríamos decir que es una revisión lo suficientemente exhaustiva, amplia de un tema. Por lo tanto, uno diría que 50 artículos estaría bien. Puede que usted no los cite todos en el estado del arte, puede que uno de ellos lo ponga en la justificación, otro de ellos lo ponga en la introducción y otro de ellos lo ponga, pueden ir en diferentes lugares, pero la recomendación es que sea lo más reciente posible. ¿Por qué? Porque si usted cita un artículo 2015 y usted en el 2022 va a entregar su trabajo, pues le van a decir, ese artículo con el que usted está discutiendo está muy viejo, ¿por qué no busca uno nuevo? O sea, busque si lo que usted está diciendo sigue vigente. Y esto es importante, y es, la investigación se va a acompañar de la revisión de literatura durante todo el tiempo. Es decir, ustedes deben habituarse a entrar a Scopus, a mirar si lo que están diciendo sigue vigente. Si, por ejemplo, ustedes encuentran un artículo que se acaba de publicar que hizo algo similar a lo de ustedes, pues bacanísimo que ustedes lo puedan citar y puedan discutir los resultados. Porque ustedes cuando estaban haciendo el planteamiento del problema dijeron que no había nada sobre eso, pero resulta que hay otro grupo de investigación que sí lo estaba adelantando y publicó. En ese sentido, las becas, la invitación, digamos, a congresos, el hecho de que ustedes puedan, por ejemplo, los médicos, entrar a residencias, a tomar, por ejemplo, ser seleccionados en ciertos rurales por encima de otros compañeros, ese tipo de cosas, pues dependen mucho en gran medida de las producciones que ustedes también realizan.
Entonces, por eso es importante como saber cómo podemos ahondar y conocer los diferentes como artículos de investigación y encontrarlos. Entonces, una vez con eso, ya hemos dado como esbozos de qué hacer respecto a cada cosita de los artículos. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Una vez que ya hemos identificado los posibles artículos, pues yo puedo empezar o los selecciono, supongamos que me quedo con 11, que me parecieron importantes. Yo puedo seleccionarlos todos, puedo seleccionar los que me parezcan interesantes y los puedo exportar a Mendeley o ponerlos en formato RIS. Este formato es un formato que a ustedes les facilita mucho, les facilita mucho tiempo de trabajo. Mi batería se está agotando. Les facilita mucho tiempo de trabajo. Entonces vamos a mostrar un poco también otras maneras de recabar información. Okay. Entonces, hasta aquí hemos visto Scopus, cómo hacemos las búsquedas, cómo identificamos entonces cuáles son los autores más importantes y cómo si tenemos temas muy reducidos, muy limitados en resultados, cómo podemos encontrar nuevos resultados. Y es mirando quién los está citando, mirando casi que está interconectado, el interlinking ahí es muy bueno. Entonces, te va llevando a nuevos artículos relacionados. De hecho, la página por el lado derecho dice artículos relacionados o documents que están relacionados con. Entonces, una vez que hemos seleccionado los artículos que queramos, podemos es darle en formato RIS y con ese formato RIS podemos descargar o exportar, digamos, ese formato RIS. Esto queda como un archivo que solo puede leer el gestor bibliográfico. Entonces luego vamos a dar una clase de pues, para manejar mejor Mendeley y utilizarlo y demás. Pero por lo pronto entonces como ir descargando los formatos RIS que vayamos encontrando, descargando artículos, pueden ser en versión PDF, puede ser en formato RIS. Una vez hecho eso, de que tengamos como nuestra carpetica con los diferentes, pueden abrir carpeticas en su compu con los conceptos y van guardando los artículos de investigación y ya luego los metemos a Mendeley para que sea mucho más fácil de manejar. Eso por Scopus funciona muy similar cuando nos vamos, por ejemplo, a Science Direct o cuando nos vamos a Web of Science, también funciona muy parecido. Digamos, Web of Science es, digamos, otro de los grandotes en datos que podemos utilizar, pero nosotros, digamos que podemos utilizar entonces PubMed. Y en PubMed podemos utilizar entonces la búsqueda avanzada en PubMed y hacemos exactamente pues lo mismo. Digamos que aquí colocamos el término de búsqueda, elegimos si es AND, si es OR o es NOT y lo vamos agregando simplemente dándole clic aquí y vamos a dar search por el ejercicio COVID and depression. COVID and depression search. Lo puse en todos los campos, pero pude haberlo colocado en título, resumen o palabra clave. Y entonces tenemos 4.882, un poco más de resultados.
porque en el anterior le colocamos una exclusión que era no adultos. En este no colocamos ninguna exclusión. También en Scopus hay filtros del lado izquierdo. Voy a explicar lo de los filtros en PubMed porque funciona igual. Y es que yo, por ejemplo, puedo decirle, quiero mirar los últimos 5 años. O sea, mi estado del arte quiero que sea lo más reciente posible. Voy a mirar los últimos 5 años. Entonces yo podría perfectamente aquí manipular cuánto tiempo puedo hacerlo. Pues en el caso del COVID no lo podemos hacer así, por lo de, ya saben ustedes, imagino, ¿cierto? ¿Por qué? Y si no saben, pues me dicen y lo contestamos. Y entonces, podemos decir, quiero que solamente me muestre resultados de acceso gratuito a texto completo. Entonces, no me quiero poner a meterme por SciHub a descargar pues por artículos gratuitos ni nada, sino que solamente quiero texto completo gratis o quiero que me muestre revisiones sistemáticas exclusivamente porque los estados del arte perfectamente pueden estar hechos de revisiones sistemáticas. Porque las revisiones lo que hacen es sistematizar un volumen de evidencia disponible sobre el concepto. Entonces, chévere en nuestro estado del arte tener algunas revisiones incluidas, algunos metaanálisis incluidos, inclusive leer de las revisiones sistemáticas de los metaanálisis. La introducción también les ayuda a entender un poco mejor cómo plantear el problema, porque las revisiones sistemáticas toman un espacio, delimitan muy bien hasta dónde llega la revisión. Luego, podemos incluso dentro de las metodologías que existen, entonces, ¿qué me interesa a mí como revisar? Entonces, ensayos clínicos, incluso puedo agregar últimos 5 años, unas edades, puedo agregar aquí filtros, por ejemplo, puedo agregar tipo de artículo, puedo incluir los que yo quiera, marcándolo simplemente, puedo que solamente me muestre en humanos, puedo el lenguaje, que el lenguaje solamente, en qué género, de qué temas, de qué revistas, de qué edades, y puedo aplicar todos esos y agregarlos. Por ejemplo, decir, quiero agregar este filtro, mostrarlo, ese filtro, entonces ya va a aparecer aquí, ya puedo marcarlo. Entonces, en preescolares solamente hay 34, por ejemplo, resultados. Y así puedo ir delimitando. Lo mismo en Scopus. Por el lado izquierdo van a estar todos los filtros que le puedo poner. Que sean artículos, que sean revisiones, que estén publicadas, bueno, todo lo podemos hacer ahí. Inclusive por países. Yo quiero saber qué se ha publicado con filiación colombiana. O sea, ¿qué dicen los colombianos sobre este tema? Cero. Bueno, no hay ninguna publicación con filial colombiana. Y yo puedo poner eso en mi estado del arte. O sea, yo colombiano voy a investigar sobre esto porque es que mis compañeros colombianos no lo han hecho. ¿Sí? Ahora, eso con PubMed. ¿Y qué seguiría a continuación? Vamos a ver, pues la verdad, todo lo demás funciona muy parecido. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, de el DANE. También vamos a mirar, bueno, esto es de Web of Science, aquí lo mismo, búsqueda avanzada y podemos agregar and, or, demás. Este es un observatorio que puede ser útil para los que investigan, por ejemplo, o les llama la atención la juventud. Colombia joven. Entonces ahí está toda la estadística de juventud. Cuántos tienen empleo, cuántos se mueren, cuántos se suicidan, todo. ¿Sí? Listo, ¿no? Que medicina legal, porque me interesa ver la tasa, las causas, etc. El Ministerio de Salud tiene un muy buen repositorio de bases de datos. El DANE también. Creo que el DANE lo abrí por aquí. Entonces, también tenemos todo lo que son indicadores que son relevantes para nosotros.
Por aquí podemos explorar qué nos interesa: cultura, educación, bueno, salud. Entonces, uno podría empezar a decir, bueno, vamos a tomar como referente, puedo entrar a la Organización Mundial de la Salud, y dentro de la Organización Mundial de la Salud puede haber una agencia especializada, como en el caso del cáncer, el Globocan, por ejemplo, para cáncer. Por ejemplo, imagínense un planteamiento del problema que habla del cáncer hoy y el cáncer mañana, cáncer tomorrow, por ejemplo. Este observatorio de cáncer, por ejemplo, te permite demostrar, por ejemplo, cuáles son los cánceres más mortales, cuáles son los que más afectan por población. Entonces, por ejemplo, fíjense un planteamiento del problema que diga, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a ver cómo está la estadística ahora. La podemos mostrar así, por ejemplo. En el 2020 hay 19.3 millones de casos. Esta es una tasa que, si no estoy mal, es de incidencia, o sea, nuevos casos, estimación de nuevos casos. Entonces, 2020, 19.3 millones de nuevos casos en 2020, 30.2 millones en 2040. Entonces uno diría, ok, voy a justificar, voy a plantear mi problema desde magnitud. Esto es un buen recurso. Quiero mostrar, por ejemplo, cuáles son los cánceres más frecuentes por género, por pueblo, por edad. Entonces yo voy a investigar en jóvenes en cáncer de seno. ¿Por qué? Pues porque es muy prevalente o porque es muy estudiado, ¿vale? En última se convierte un poco como en eso. Bueno, entonces la idea es como empezar a buscar cuáles son como nuestros referentes, cuáles son las entidades que nos sirven como un referente válido para afirmar, si yo estoy investigando sobre consumo de marihuana, abuso, adicciones, pues seguramente mi indicador más importante puede ser la Oficina de Control de Droga de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Es como empezar a mirar, bueno, y contrastarlo. Esta entidad internacional dice esto, el Observatorio Colombiano dice esto, hay incluso observatorios como Civigila de la Universidad del Valle, que también muestra estadística de cáncer, Cali, Cáncer Valle, etc. Entonces, yo les voy a enviar al grupo qué es lo que vamos a hacer como actividad para que la desarrollen y para que podamos no sentirnos atrasados. Todos estos recursos que estamos viendo, pues es básicamente lo que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestra investigación. La invitación es a que, por lo menos para que se hagan una idea, van a elegir si van a hacer investigación o van a hacer monografía. Deben hacerlo a la mayor brevedad posible, porque vamos a construir, si elegí monografía, pues voy a construir mi monografía. Si elegí investigación, pues voy a construir mi investigación. ¿Listo? Voy a dejar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. El grupo de Qué pena, WhatsApp. profe, una pregunta. Vale, espérame, voy a enviar el grupo al grupo, el link del grupo de WhatsApp. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Ya te envío el link.